Yo quiero que vayas conmigo a Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Cuando lo tengas me regalas un amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y dice el versículo 4, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Prueba y esperanza. Son ridículos los que predican prosperidad material. Son ridículos. El apóstol Pablo aquí está hablando bien claro. Está hablando para la iglesia del final de los tiempos. Y está diciendo de que hay prueba, pero hay que meterse en la paciencia del Señor. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios adoptados, tenemos esperanza. Pero el mundo que está allá afuera no tiene esperanza. No la tiene, hermano. Pueden hacer los planes que quieran. Vea, entre más posesiones en esta tierra tengan, más van a padecer en el día del Señor. Hermano, les va a doler más. Despréndase, hermano. No se apegue a nada. Hermano, busque del Señor. Los tiempos se acortaron y estamos fuera de tiempo. Para la espera de la venida del Señor, nos es necesaria la paciencia, dice el apóstol Pablo. Y esto explica, hermano, por qué el Señor ha dicho que la iglesia del tiempo del fin, la que va a ser arrebatada antes del juicio de la tribulación, se caracteriza exactamente por la tribulación que está padeciendo. La iglesia, si tú lo quieres ver en un término sencillo, la iglesia está en prueba. ¿Está en prueba de qué? En prueba de fe. A ver si le cree al Señor, si realmente está en el reino del Señor o está en el reino de este mundo, mezclándose con el mundo y haciendo como hace el mundo. Ya he dicho que el mundo es una fábrica de pecado y el pecado es una fábrica de muerte. Vivimos en la generación adámica, la generación de muerte. Dice que se caracteriza por la tribulación, por la prueba, por el padecimiento, tal como se aprecia en dos iglesias, en el mensaje a las 7 iglesias, que es Esmirna y Filadelfia. Estas iglesias que representan a la iglesia santa, por supuesto, los remanentes que el Señor ha dejado sobre la tierra, así como veré, hay muchos remanentes. Hermanos, sin mancha, sin arruga. La iglesia que guarda la palabra, que no le tiene miedo a lo que diga el mundo. Porque hay mucha gente que está predicando para acomodarse en el mundo, para que el mundo lo reconozca, para estar cómodo con el mundo. La iglesia del final de los tiempos no puede estar cómoda con el mundo. Si está cómoda con el mundo, es mundana, por lo tanto, no es una iglesia santa ni es de Dios. Aleluya. De tal manera que la victoria de la iglesia del tiempo del fin, hermano, no es la prosperidad material. No, están ni tibios. Esos que tienen coliseos, que tienen jet privado, que hacen de todo, que van a un evento, que cobran no sé cuántos dólares. Hermano, no saben ni lo que están haciendo. La fama, el poder, las posesiones, la victoria de la iglesia que va a ser arrebatada, no es nada de eso. La victoria de la iglesia que va a ser arrebatada es la santidad. Es guardar la palabra, hermano, guardar la palabra de Dios. Ser fiel, padecer por Cristo, anunciando su salvación y arrepentimiento y fe en Él. Porque no es fe en que esto me va a salir bien, no es fe en las cosas materiales, no es fe en el mundo, es fe en Él para salvación, aleluya. La iglesia santa debe estar anunciando que Él viene pronto por su iglesia. Esta iglesia o este remanente, hermano, tiene que ser atalaya. Aleluya.
anunciar los juicios que vienen. Hay gente que le molesta cuando le dicen, viene juicio sobre la tierra, viene juicio sobre los moradores de ella, y se incomodan. Pero ciertamente la palabra de Dios dice que viene juicio, pero también la esperanza de la promesa, aleluya. Hermano, estoy hablando de esa herencia eterna que el Señor nos ha dejado condensada en esta palabra que está escrita en los cielos y aquí en la tierra. Qué maravilla que es un descubrir para nosotros. Ni siquiera nos imaginamos las maravillas que el Señor nos tiene preparadas. ¿Y qué te digo? Esa es la victoria de la iglesia santa. Esa iglesia que va a ser arrebatada. Hermano, el Señor dice que es una manada pequeña. No es para que te conformes, sino para que te goces. Es una manada pequeña. Y tú le dices a tu hermano que tiene a tu lado, yo hago parte de esa manada. Aleluya. Ahora el Señor dice, la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Esto dice el Señor en su palabra. Así que, mis amados hermanos, yo quiero que tú sepas que nos es necesaria la paciencia para no desmayar. Hay días de días en que amanecemos y muchas veces nos preguntamos, ¿amaneciste? Hay días tan difíciles. Para no desmayar, hermano, para esperar la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros nos metamos en esa paciencia. Lee conmigo Hebreos 10:35. Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, cuando tenemos el anhelo ferviente de que el Señor venga y nos arrebate, es necesario que este anhelo vaya acompañado de la paciencia. Escucha bien, que no nos vayamos a desesperar. Bueno, no vino el Señor, entonces estoy desilusionado. No vino el Señor, no vino. Así como dijo un pastor por aquí cerquita, puede venir dentro de 2000 años. El impío dijo así. ¿Cómo va a venir dentro de 2000 años, hermano? Si es que la palabra nos da unas coordenadas bien claras. Nos habla de la higuera reverdecida del año 48 y tenemos hace 71 años que eso aconteció. Y nosotros sabemos que Israel es una fuente, es un reloj profético. Y estamos esperando por eso. Y que no pasará esa generación que vio nacer a Israel después de 1878 años. Se volvió otra vez pueblo del Señor, aleluya. ¿Cómo va a decir eso? Porque el diablo puede engañarnos, hermano, diciéndonos que el Señor tarda en venir. Sí, Él va a venir, pero Él tarda. No te preocupes, vaya y hágale en el mundo, vaya y haga proyectos, vaya y haga esto, vaya y embadúrnese de mundo, tranquilo, no hay ningún problema. Por lo tanto, debemos acomodarnos a este mundo, debemos estar satisfechos y felices en esta tierra, hermano, y tenemos que hacer planes terrenales y dejar de predicar que el Señor viene y que ya los juicios están a la puerta. Pues ese es el fundamento del diablo, eso es lo que el diablo quiere hacernos creer, pero la palabra de Dios escrita está y escrita está también. ¿Quién dijo amén? Amén. Bueno, ya sabes. Ya sabes. Una pregunta que podemos hacernos es la siguiente. ¿Por qué el autor de Hebreos dice
porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, y lo relaciona con la paciencia. Esa es una muy buena pregunta. Yo no sé si tú te la pudieras hacer. El autor está asegurando entonces que debemos de tener paciencia porque falta un poquito para que venga el Señor y no tardará. Pero mírate que es evidente que el autor no está dirigiendo este mensaje a esa audiencia del momento, sino a la iglesia que viviría los tiempos del fin. La estaba dirigiendo sin saberlo en el momento a nosotros. Ese soy yo, a nosotros, ¿verdad? Es decir, Dios tuvo cuidado, hermano y hermana, de dejarnos este mensaje, de tener paciencia, de mantener la confianza, la fe y no retroceder, porque sabía que uno de los grandes ataques que hace Satanás para con nosotros en este tiempo final sería la impaciencia. ¿Usted me está siguiendo? Sería la mentira de que el Señor tarda en venir. Sería la tentación de aferrarnos a esta tierra, perder la esperanza y entonces retroceder, irnos hacia atrás, como hizo la mujer de Lot, con ganas de devolverse a Sodoma, al mundo, a la corrupción. Pero sigue la pregunta. ¿Por qué el autor de Hebreos, hermano, asegura con toda certeza de que faltaría un poquito para la venida del Señor? Él está haciendo una pregunta tremenda. La respuesta la encontramos en el mismo pasaje de Hebreos en el capítulo 10. Y es porque había una señal clara de ese poquito que faltaría y es la apostasía. El poquito que faltaba era la apostasía. No estaba ni había llegado a la nariz del Señor como ahora le ha llegado. Y no nos estaba embadurnando y esa nube negra y espesa estaba encima de las iglesias y la estaba asfixiando a la iglesia. Y se metía por las puertas y se metió por las puertas y la apostasía respira tranquila en la mayoría de las iglesias. Yo quiero que observe, hermano y hermana, los versículos. Antes de lo que leímos sobre la paciencia y sobre el cortito tiempo que falta, hermano y hermana, para la venida del Señor. En este pasaje, el Señor advierte sobre el que peca deliberadamente. Hermano, qué terrible que tú sepas que aquello es pecado y tú te dispongas a hacerlo. Peca deliberadamente. Hermano, estoy hablando del creyente, el que ya ha recibido a Cristo en su corazón y decide apostatar de la fe, apostatar de la palabra de Dios, decide apartarse y practicar el pecado. Qué cosa tan tremenda. Decide abandonar el camino del Señor porque todo aquel que ha nacido de nuevo, hermano, y decide vivir en pecado, vivir en el mundo y como el mundo, embadurnarse de mundo. Así se congregue en una iglesia, escucha, es un apóstata. Para que tú sepas qué significa apóstata. Apóstata es aquel que peca a conciencia y sabe que se ofende a Dios. Denega la fe. Eso es un apóstata. Y puede venir a la iglesia en todos los cultos, puede venir y puede mostrar que alaba y todo. Pero el Señor está viendo las motivaciones del corazón. ¿Quién dijo amén? Hermano, ha apostatado de la fe, se ha ido del evangelio de eternidad, se ha ido del evangelio de Cristo. Qué cosa tan tremenda. Es mejor no haberlo conocido nunca.
Pero miren cómo antes de hablar de la apostasía, mis amados, del que peca deliberadamente, porque decide hacerlo conociendo ya el camino del Señor. Qué tremendo es cuando ya conocemos el camino del Señor y queremos seguir pecando y nos están diciendo, esa área entrégala, y no la queremos entregar, hermano. Y el Señor hablándonos, y el Señor contendiendo con nosotros, incomodándonos. Y la iglesia está tan fría, está tan dormida, que quiere que no la incomoden. Quiere estar dormida, quiere estar apacentada en un sueño ligero. Y donde no le hablen de pecado, sino que lo dejen vivir en paz. Por eso que toda esa iglesia apóstata está tan llena, porque la gente necesita adormilarse en el pecado. La concupiscencia lo empuja a buscar una iglesia donde esté cómodo. Y cuando se encuentra o va a una iglesia que le produce incomodidad, contiende con el pastor o sale corriendo, deja tiradas las cosas del Señor y se va a buscar una iglesia de apostasía. Hermano, cuando nosotros no recibimos la palabra, entonces el Señor permite que nos vayamos a una doctrina de error. La palabra de Dios dice así. ¡Qué tremendo! Miren cómo dice el autor de Hebreos en Hebreos 10:23. Búscalo y léelo conmigo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿No vas a decir amén? Amén. Dilo con gusto entonces. Amén. Aleluya. Hermano, mira, el versículo 23 dice que mantengamos firme, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza. Tú puedes entender, mira, cuando habla de profesión, se está refiriendo ni más ni menos a nuestra decisión por Cristo, aleluya, por el Evangelio, por servirle, mis amados, por servirle. Qué privilegio servirle al Señor. Y hay algunos necios que dicen, vas a perder el tiempo ahí. Hermano, están perdiendo el tiempo cuando le sirven al mundo, están trabajándole al mundo, están haciendo un trabajo inútil que se va a quemar. Pero el que le sirve al Señor no está en un trabajo inútil. Ahora quiero decirte, mira cómo te puedo expresar qué es, o te quiero explicar qué es la definición de la palabra profesión. Actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha preparado, que al ejercerla tiene derecho de devengar un salario o una prestación, una remuneración, la tiene que recibir. Yo te pregunto en esta noche, mi amada, mi amado, te pregunto, ¿has entendido qué profesión tienes en Cristo? ¿Tú has entendido eso? ¿Qué profesión tienes en Cristo? Te pregunto. No es la profesión y oficio secular que haces, el cual es en vano. Subraya en vano, porque la paga es corruptible. Por esa sencilla razón. Y la mayoría de las veces produce enaltecimiento, vanagloria, vanidad, soberbia, orgullo, altivez, petulancia, apego a esta tierra. Hermano, el Señor no está hablando de esta profesión, sino de lo que el autor de Hebreos llama la profesión, escucha bien, la profesión de vuestra esperanza. La profesión de vuestra esperanza. Esta profesión es nuestra actividad habitual para la que el Dios mismo nos ha preparado.
mediante su maravilloso Espíritu Santo. Aleluya. Hermano, con su palabra, con sus dones, con el ministerio y al ejercer nuestra profesión en Dios, nos da el derecho, escucha, nos da el derecho de obtener una remuneración o paga eterna. Subraya, paga eterna. Y es la herencia de la promesa, la misma que le dio a Abraham. Heredaremos, hermano, todas las cosas, como dice el Señor, pero tenemos que vencer. Porque al que venciere, yo le daré un nombre nuevo, una piedrecita blanca. Hay tantas promesas. Apocalipsis 21:7 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Seremos hijos del rey, directo. Así, él, papá y nosotros hijos. Nada, ninguna adopción ni nada que se le parezca, hermano. Nada que de eso. Mire cómo el apóstol Pedro, que había aceptado la profesión de la esperanza, hermano, le dijo al Señor Jesucristo en Mateo 19, 27 al 30. Vamos a leerlo todos. Búscalo. Mateo 19, del 27 al 30. Vamos a leerlo, por favor. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Hermano, subraya todo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, preguntó Pedro. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis. ¿Estás escuchando lo que te está diciendo el Señor? Sobre 12 tronos, para juzgar a las tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, subraya 100 veces más, y heredará la vida eterna. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Hermano, cuando el Señor habla de la regeneración, se está refiriendo a cuando haga nueva todas las cosas, porque va a ser nueva todas las cosas. Es decir, cuando haga cielos nuevos y tierra nueva. A la iglesia entonces se le ha prometido juzgar sobre todo, es decir, gobernar con Cristo Jesús como reyes y sacerdotes por toda la eternidad. Uy, tremendo gobernante. Los gobernantes del Señor serán santos y puros. ¿Usted sí entiende por qué estamos anhelando fervientemente que este cuerpo de debilidad y de muerte sea transformado, hermano? Porque ahí está todo. Hermano, pasaremos a ser hijos directos del Señor, no adoptados. Dejaremos de ser hijos de Adán y seremos directos hijos de Cristo. Aleluya. Eso es lo que nos espera, hermano. Yo no entendía bien cuando leía en las Escrituras coheredero con Cristo. Yo decía, pero ¿por qué coheredero? Si el Señor es Dios Todopoderoso y nosotros somos nada. Bueno, en verdad que somos nada, pero cuando el Señor ya nos tenga como hijos, vamos a estar siempre al lado de Él por la eternidad, hermano. Todo cambiará. Aleluya. Aleluya. Hermanos, el Señor dejó establecida la paga por nuestra profesión.
¿Quién dijo amén? Y yo quiero que regresemos al pasaje de Hebreos, después de que el autor nos exhorta a mantenernos firmes. Él dice, mantente firme, 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 sin movernos de la fe. Él dice que no nos dejemos de congregar, que no nos apartemos del redil de Cristo, que no nos dejemos de congregar, que no nos apartemos del redil, porque el redil es de Él. Que no nos apartemos de la iglesia santa, esa que es su cuerpo. El Señor dice que nos mantengamos dentro de su cuerpo santo, hermano, hermana, que es la iglesia, en especial cuando vemos que aquel día se acerca. Es decir, estamos hablando del día del arrebatamiento. Ahora, ¿sabe, hermano? El autor de Hebreos pasa a hablar de la apostasía, del castigo del que peca deliberadamente. Este castigo es el infierno, si te queda claro. La horrenda expectación de juicio y hervor y de fuego que devorará a todo aquel que se aparte de Cristo, del Evangelio y de su iglesia santa. Porque el pecado está a la puerta, mi hermano. Apréndete eso, está a la puerta. Satanás está rondando. Está como león rugiente buscando a quien devorar. El mundo está acechando al Hijo de Dios con todo tipo de tentaciones. Y la carne busca levantarse y dar órdenes y decir yo quiero, yo quiero, yo. De tal manera que el autor de Hebreos habla de la apostasía y describe que es la señal inequívoca de que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esto lo podemos corroborar en segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3, donde el apóstol Pablo dice que la manera de saber que el día del Señor, que es la tribulación de 7 años, se acerca. Es la apostasía. Vamos a leer segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y yo quiero que leamos aquí mismo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Bueno, ya leímos esta, versículo 3. Sí. Ya estamos, hermanos, en los tiempos en que la iglesia se fundió en la apostasía. De tal manera que no hay ninguna duda, no te debe de quedar ninguna duda a ti de que falta poquito para que el que ha de venir venga y no tarde. Por tanto, es necesario que nosotros tengamos paciencia, que nos mantengamos firmes, como dice la palabra, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es quien lo prometió. Es necesario, hermano, y eso llévatelo para la almohada, es necesario que confiemos, que mantengamos la fe y que no retrocedamos, porque si retrocedemos, no agradaremos el alma del Señor
y nos desechará. Y para terminar, quiero que leas conmigo Hebreos 10:32. Hebreos 10:32. Regálame un amén si lo tienes. Pero tráete a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Alabado sea el Señor. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Para preservar el alma, aleluya. Ese es nuestro gozo, esa es nuestra razón, esa es nuestra vida, vida de vida, de vida. Aleluya. El diablo ha prometido vida, muerte. El Señor ha prometido vida de vida. Así pues que ya escogimos. Ese soy yo, ya escogí. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.